El trastorno de depresión mayor es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. El trastorno de depresión mayor es una enfermedad heterogénea que puede ser desencadenada por una gran variedad de factores biológicos, psicológicos, genéticos y sociales. Un diagnóstico correcto es difícil de realizar, pues diferenciar entre depresión y otras manifestaciones conductuales del ánimo es complejo. Existe otro gran problema relacionado a su tratamiento, y es que hay una baja tasa de responsividad a los antidepresivos. Se estima que del 10 al 30% de los pacientes con depresión mayor no responden a la terapia con antidepresivos típicos. Además, los efectos de los antidepresivos son lentos y los pacientes en muchas ocasiones abandonan el tratamiento antes de que puedan percibir un cambio en su estado de ánimo. La mayoría de los pacientes que inician un tratamiento toman el medicamento por menos de 14 semanas. Por estas razones, la investigación de nuevos fármacos que tengan otros mecanismos de acción diferentes a los de los antidepresivos típicos, que disminuyan su tiempo de respuesta o aumenten su eficacia, ha sido de gran interés en años recientes. Con base en las similaridades farmacodinámicas del dextrometorfano y la ketamina ya ha mostrado efectos antidepresivos rápidos incluso en pacientes resistentes al tratamiento. Se postuló que el dextrometorfano podría tener una rápida respuesta antidepresiva. En estudios preclínicos se demostró la eficacia de los efectos antidepresivos del dextrometorfano en ratones. Por lo tanto, entender los mecanismos por los que el dextrometorfano tiene efectos antidepresivos puede ayudar a comprender su funcionamiento y podría ayudar a desarrollar nuevas terapias para el trastorno de depresión mayor. El dextrometorfano es un fármaco antitusígeno no opioide. Los antitusígenos son fármacos que calman la tos inhibiendo el reflejo que la produce. Es biodisponible en la forma de bromhidrato de dextrometorfano. En su estado puro es un polvo blanco cristalino y sin olor. En 1958 su uso fue aprobado por la FDA en preparaciones para el alivio de la tos, proponiendo una solución a los problemas asociados con el uso de la codeína, como el riesgo de desarrollar una dependencia a los opiáceos. El dextrometorfano tomado en dosis terapéuticas es principalmente usado como antitusígeno en preparaciones para el alivio de la tos. En dosis supraterapéuticas mayores a 2 mg por kilogramo, tiene efectos disociativos frecuentemente comparados con otros antagonistas NMDA como la ketamina y el PCP. Su uso se considera relativamente inocuo en dosis terapéuticas, pero su ingestión masiva, mayor a 20 mg por kilogramo, no es inocua, pues puede inducir taquicardia, hipertensión, depresión respiratoria y la muerte. En 2010, la FDA aprobó el dextrometorfano en combinación con quinidina como tratamiento para la labilidad emocional. Además de su efecto antitusígeno y su uso como tratamiento en la labilidad emocional o síndrome pseudobulbar, se ha sugerido que tiene otras utilidades y que podría ser una herramienta útil para el desarrollo de nuevas terapias médicas para la depresión, las convulsiones, el dolor postoperatorio, el dolor neuropático, el autismo, la enfermedad de Parkinson, etc. En estudios preclínicos se demostró la eficacia de los efectos antidepresivos del dextrometorfano en ratones usando el test de nado forzado y el test de suspensión de la cola. Actualmente se sabe que el dextrometorfano o DM tiene efectos antidepresivos en común con los antidepresivos típicos, tanto como efectos diferentes que podrían proveer una respuesta favorable en pacientes resistentes a la terapia con antidepresivos típicos. Tomando en cuenta las características que hacen al dextrometorfano una sustancia relativamente inocua y su utilidad en efectos diferentes a sus propiedades antitusígenas, en años recientes se ha mostrado interés por sus efectos antidepresivos y los mecanismos por los que tiene estos efectos. El trastorno de depresión mayor se manifiesta de distintas formas. Generalmente se caracteriza por una pérdida del interés en actividades antes consideradas placenteras y por un bajo estado del ánimo. Tiene una sintomatología muy variada que además genera un deterioro social o laboral, impidiendo que el individuo realice sus actividades cotidianas como normalmente lo haría. Los síntomas del trastorno de depresión mayor están presentes la mayor parte del día durante al menos 2 semanas.
Por mucho tiempo, los sistemas monoaminérgicos de serotonina, norepinefrina y dopamina han recibido la mayor atención para entender la neurobiología del trastorno depresivo mayor, o MDD, y la mayoría de los antidepresivos tienen efectos sobre estos sistemas. Sin embargo, hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que el sistema glutamatérgico también tiene un papel importante en la neurobiología y en el tratamiento del MDD. Estudios clínicos han demostrado que los antagonistas de los receptores NMDA, como la ketamina y el dextrometorfano, tienen efectos antidepresivos rápidos en pacientes resistentes al tratamiento con antidepresivos típicos. El receptor de NMDA es un complejo tetramérico compuesto siempre por subunidades NR1, subunidades NR2 con expresión variable de A a D, y menos comúnmente de subunidades NR3 de A a B. Se conoce que la mayoría de los receptores NMDA en la corteza prefrontal están expresados como complejos heterómeros compuestos por subunidades NR1, NR2A, NR1, NR2B o NR1, NR2A, NR2B. Se sabe que hay una alta expresión de la subunidad NR1 y cuando esta es desensamblada de NR2, la subunidad NR1 es rápidamente degradada. Anormalidades en los receptores NMDA ya han sido observadas en el tejido post-mortem del cerebro de pacientes deprimidos. Se demostró que la expresión de las proteínas subunidades del receptor NMDA, NR2A y NR2B, era menor en la corteza prefrontal anterior de pacientes deprimidos, mientras que la expresión de la subunidad NR1 no cambiaba. Se sabe que la expresión anormal de las subunidades NR2 puede cambiar la función de los receptores NMDA. Además, se sabe que una expresión diferente en la combinación de subunidades de los receptores NMDA cambia sus características. Por ejemplo, los receptores que contienen NR2A o NR2B tienen una mayor responsividad al glutamato que los heterómeros que contienen las subunidades NR2C o NR2B. El dextrometorfano es un agonista de los receptores sigma-1. Se ha mostrado que agonistas de los receptores sigma-1 aumentan la síntesis de las proteínas GluN2B o NR2B y GluN2A o NR2A de los receptores NMDA en el hipocampo de ratas. Conociendo los efectos antidepresivos del dextrometorfano, se puede considerar que tenga una acción incrementando la síntesis de las subunidades NR2A y NR2B cuya expresión se ve disminuida en pacientes que sufren trastorno depresivo mayor. Los receptores sigma-1 son proteínas chaperonas en el retículo endoplásmico. Se ha propuesto que estos receptores tienen un rol en enfermedades como el Alzheimer, la amnesia, la adicción a las metanfetaminas y la cocaína, la depresión y que también cumple con funciones neuroprotectoras. En los sistemas biológicos modulan los canales iónicos regulados por voltaje y por ligando, incluyendo a los canales de calcio, potasio, sodio, cloro, a los receptores NMDA, etc. Después de la activación de los receptores sigma-1 por sus agonistas, los receptores sigma-1 se traslocan del retículo endoplásmico a la membrana plasmática y por esta acción logran modular los canales iónicos regulados por voltaje y los canales iónicos activados por ligando. Aunque el mecanismo de acción entre los receptores sigma-1 y los receptores NMDA aún no es completamente claro, se ha demostrado que la activación de los receptores sigma-1 potencia la respuesta de los receptores NMDA en las neuronas. Se cree que una razón por la que la respuesta de los receptores NMDA es mayor ocurre por un incremento en el número de receptores que se expresan en la membrana plasmática o por una redistribución de los receptores intracelulares de NMDA a la membrana plasmática, pues cuando los receptores sigma-1 se activan por agonistas, se traslocan del retículo endoplásmico a la membrana plasmática. Se demostró que la activación de los receptores sigma-1
a través de una inyección peritoneal de agonistas de sigma-1 como la pentazocina, aumentaba la síntesis de proteínas subunidades NR2A y NR2B en el hipocampo de ratas, mientras que los antagonistas a los receptores sigma-1 como BD1047 y BD1063 inhibían este efecto. El dextrometorfano es un antagonista de los receptores NMDA. En pacientes con trastorno depresivo mayor, se demostró una reducción en las subunidades NR2A y NR2B de los receptores NMDA en la corteza prefrontal, un área relacionada desde hace mucho tiempo con la depresión. El dextrometorfano es un agonista de los receptores sigma-1. Se ha mostrado que la actividad de los receptores sigma-1 regula el incremento de expresión de las subunidades NR2A y NR2B de los receptores NMDA en el hipocampo de ratas. Sin embargo, esta posibilidad aún no ha sido explorada en la corteza prefrontal. Un aumento en la expresión de las subunidades NR2A y NR2B de los receptores NMDA en la corteza prefrontal por administración de dextrometorfano podría ayudarnos a comprender más aspectos del mecanismo de acción del dextrometorfano como antidepresivo y desarrollar nuevas terapias para el trastorno de depresión mayor. La administración de 7 mg por kilogramo de dextrometorfano altera el nivel de las subunidades NR2A y NR2B de los receptores NMDA en la corteza prefrontal de ratas a las que se les indujo depresión. La hipótesis es que la administración de una dosis única de 7 mg por kilogramo de dextrometorfano aumenta el nivel de expresión de las subunidades NR2A y NR2B de los receptores NMDA en la corteza prefrontal de ratas a las que se les indujo depresión. El objetivo general es determinar la cantidad de subunidades NR2A y NR2B de los receptores NMDA en la corteza prefrontal de ratas a las que se les indujo depresión cuando se les administra una dosis única de 7 mg por kilogramo de dextrometorfano y cuando no se les administra dextrometorfano. Los objetivos específicos son cuantificar las subunidades de NR2A y NR2B de los receptores NMDA en la corteza prefrontal de ratas a las que se les indujo depresión cuando se les administra 7 mg por kilogramo de dextrometorfano, y cuantificar las subunidades de NR2A y NR2B de los receptores NMDA en la corteza prefrontal de ratas a las que se les indujo depresión cuando no se les administra dextrometorfano.